6 de marzo de 1944, a 28.000 pies de altura sobre Brandenburgo, Alemania. El mayor Hans Kogler pilotaba su Messerschmitt Bf 109G6 al frente de una formación mixta. La máscara de oxígeno se le había congelado contra la cara mientras recorría con la mirada un cielo completamente despejado. Desde tierra le habían asegurado que los bombarderos americanos vendrían solos a esa altura, sin escolta, en pleno corazón del Reich. De pronto, la radio estalló en gritos. ¡Atención! Casas monomotores con depósitos externos. A las 12 en punto, nivel alto. A Kogler se le heló la sangre. Casas monomotores americanos, aquí, a menos de 80 kilómetros de Berlín. Era algo que rompía todas las reglas conocidas. Ningún caza aliado de un solo motor tenía autonomía para llegar tan lejos desde Inglaterra y volver. El P-47 Thunderbolt apenas rozaba el oeste de Alemania. El P-38 Lightning, con sus dos motores, podía asomarse hasta Hannover en un día bueno. Pero Brandenburgo, la puerta misma de Berlín, eso era otra liga. Cuando aquellas siluetas plateadas comenzaron a perfilarse en el horizonte, con sus alas rectas y afiladas resultaron inconfundibles. No eran los rechonchos Thunderbolt ni los bimotor Lightning de doble deriva. Eran North American P-51B Mustang, y volaban con la tranquilidad de quien sabe que le sobra combustible, altura y tiempo. Ese día, 730 bombarderos pesados de la octava Fuerza Aérea se dirigían directamente a Berlín. No era una finta para luego girar hacia objetivos secundarios, como habían hecho tantas veces. Era un ataque frontal al centro político del Tercer Reich. Y, por primera vez en la historia de la aviación, cazas monomotores los acompañarían hasta el objetivo y de regreso a casa. Lo que Kogler y sus hombres no podían imaginar es que aquel encuentro desencadenaría el mayor colapso psicológico jamás sufrido por una fuerza aérea. No solo se perdieron aviones y pilotos. Se derrumbó toda la fe que había sostenido la superioridad aérea alemana desde 1939. Las matemáticas de la derrota absoluta se estaban escribiendo en las estelas blancas que cruzaban el cielo de Brandenburgo. En realidad, las señales habían empezado semanas antes, aunque pocos en el mando superior de la Luftwaffe quisieron verlas. El 11 de enero de 1944, el mayor Hermann Graf, al mando del JG-11, se topó con cazas monomotores americanos cerca de Brunswick, 250 kilómetros más al este de lo que cualquier cálculo permitía. Su informe habló de posibles bases secretas en Suecia. Berlín lo tachó de fatiga de combate. Los avistamientos se repitieron, Hannover el 29 de enero, Magdeburgo el 3 de febrero. Cada vez más al este, y cada vez con la misma respuesta oficial, imposible. El 15 de febrero, el Ministerio del Aire del Reich publicó una directiva tajante: cualquier informe de cazas monomotores aliados más allá del Rin sería considerado error de identificación o incluso propaganda derrotista. Los pilotos que insistieran serían sometidos a evaluación médica. La verdad era mucho más sencilla y mucho más aterradora. En los campos de pruebas de Radfield, Ohio, los ingenieros americanos habían hecho algo que los expertos alemanes consideraban contrario a las leyes de la física. Habían convertido al Mustang en un caza de radio de combate superior a los 1.000 kilómetros usando depósitos externos desechables. Un oficial alemán, el teniente coronel Heinz Nocke, escribió en su diario a principios de 1944. Hemos calculado todo con precisión milimétrica. Los cazas monomotores americanos pueden escoltar a sus bombarderos como máximo 450 kilómetros desde Inglaterra. Eso nos deja todo el centro y este de Alemania como coto privado. Es pura aritmética, capacidad de combustible dividida entre consumo igual a alcance. Los americanos no pueden cambiar las leyes de la física. Pero los americanos no cambiaron las leyes de la física, simplemente las entendieron mejor. El secreto estaba en dos innovaciones que la inteligencia alemana había pasado por alto o considerado propaganda: el motor Packard Morland fabricado en serie en Detroit y los depósitos de papel británicos. El Packard V1650-3 no era una simple copia bajo licencia del Rolls-Royce Morland.
Era una versión mejorada, fabricada con tolerancias americanas que superaban incluso a las británicas. Gracias a su supercargador de 2 etapas, mantenía más de 1.200 caballos a 30.000 pies. Un técnico alemán que examinó un Mustang derribado en febrero de 1944 escribió asombrado: "Cada pieza está mecanizada con precisión de joyería, y nos dicen que fabrican 3 motores de estos por hora. Esto ya no es una guerra de pilotos, es una guerra de cadenas de montaje". Los depósitos auxiliares eran aún más elegantes, hechos de papel prensado impregnado de resina, pesaban solo 16 kilos vacíos y podían llevar 410 litros. Los soltabas en segundos al entrar en combate y el Mustang volvía a ser el caza más ágil del cielo. Los depósitos alemanes, en cambio, eran de metal, pesados, caros y reutilizables, y convertían a cualquier 109 o 190 en un pato sentado. El teniente coronel Hubert Hab Semke, comandante del 56º Grupo de Caza, lo explicó así en un briefing de 1944. Los alemanes esperan que racionemos combustible para tener suficiente en el combate y para volver. Pero con depósitos desechables podemos gastar combustible como millonarios, ir a Berlín quemando los externos, soltarlos y aún tener todo el combustible interno para media hora de pelea a plena potencia y el regreso. Ya no volamos al límite, volamos con margen. Para entender el impacto psicológico del 6 de marzo hay que recordar el trauma del 14 de octubre de 1943, el famoso Jueves Negro. Aquel día, 291 fortalezas volantes intentaron bombardear las fábricas de rodamientos de Weinfurt sin escolta de largo alcance. Resultado, 60 derribados y 138 dañados. Más de 600 tripulantes muertos o desaparecidos. La Luftwaffe demostró que el bombardeo diurno sin escolta era insostenible. El general Adolf Galland llegó a declarar: "Hemos ganado la batalla teórica. Los americanos tendrán que pasarse al bombardeo nocturno como los ingleses". Galland era un táctico brillante, pero cometió un error fatal: creyó que los americanos aceptarían las limitaciones tecnológicas en vez de superarlas. Cuando en diciembre de 1943 empezaron a llegar los primeros informes de un nuevo caza americano de alcance extraordinario, los descartó. Cuando sus propios pilotos los vieron sobre Hannover en enero de 1944, los acusó de alucinaciones. Solo durante la Semana Grande, 20 al 25 de febrero de 1944, empezó a entenderlo. La octava Fuerza Aérea lanzó 1.000 bombarderos escoltados por 835 cazas, muchos de ellos los nuevos P-51B. En 5 días la Luftwaffe perdió 262 cazas y, lo que fue peor, 100 pilotos veteranos, el 17% de sus ases con experiencia. La mañana del 6 de marzo de 1944 amaneció fría y cristalina en toda Europa del Norte. Condiciones perfectas de vuelo. En la base de Leiston, Inglaterra, las tripulaciones de tierra habían trabajado toda la noche preparando los Mustang del 357. Grados Grupo de Caza, la primera unidad P-51 que escoltaría hasta Berlín y regreso. El coronel Bud Anderson recordó años después: "Nadie se rajó. Todos sabíamos que era histórico". A las 8:30 despegaron 730 bombarderos pesados desde campos de East Anglia. Detrás, 796 cazas en relevos, Thunderbolt al principio, Lightning en el centro y Mustang hasta el fondo. El 357º puso en el aire 48 P-51B, solo 33 llegarían a Berlín por problemas mecánicos y nubes densas. En Alemania, las estaciones radar detectaron la enorme formación mientras se reunía sobre el Mar del Norte. Los plotters de Doberitz, centro de control de la defensa de Berlín, pensaron que era otra finta. El coronel Hannes Strodloff decidió mantener los cazas en tierra hasta que los bombarderos confirmaran objetivo. "No vamos a gastar combustible en fantasmas". A las 12:55, cuando la corriente de bombarderos se acercaba a Berlín, el mayor Hans Kogler encabezó su formación mixta de 7 Messerschmitt 110 y 41 Bf 109 para interceptar lo que creían bombarderos solos.
Los controladores alemanes habían visto cómo los Thunderbolt daban media vuelta y asumieron que el camino quedaba libre. El mayor Thomas Hess, liderando los 33 Mustang que habían atravesado las nubes, lo contó así en su informe. Salimos de las nubes y vimos los Liberate debajo y a la izquierda. Al mismo tiempo localizamos unos 50 cazas enemigos preparándose para atacar. No nos habían visto. Teníamos ventaja de altura y sorpresa total. El Feldwebel Han Müller, piloto de 109 que sobrevivió, recordó. Estábamos en posición perfecta para lanzarnos en picado cuando vi trazadoras pasar junto a mi cabina. Alcé la vista y allí estaban, cazas monomotores con estrellas americanas cayendo sobre nosotros. Mi primer pensamiento fue que eran aviones capturados, algún truco. Hasta que vi decenas de depósitos de papel cayendo como hojas. Entonces lo entendí. Lo que siguió no fue un combate, fue una masacre organizada. En 12 minutos, el 357º reclamó 20 victorias confirmadas sin perder un solo Mustang. Hayes derribó un 109 cerca de Belzov y luego lideró un ataque a baja cota contra un aeródromo alemán. A 80 kilómetros al norte de Berlín, en su finca de Carinal, Hermann Göring almorzaba cuando le llegó la llamada de Galland. Cazas monomotores americanos sobre Berlín. La reacción de Göring fue arrojar la copa de vino contra la pared y gritar, traición. Cobardía. Quiero consejos de guerra. Esa misma tarde firmó la orden más surrealista de toda la guerra aérea. Cualquier piloto que informara de cazas monomotores aliados sobre Berlín sería detenido por cobardía y derrotismo. El alcance máximo americano seguía siendo el Rin. Punto. Era, científicamente imposible. El caos fue inmediato. Pilotos que acababan de volver de enfrentarse a Mustangs eran amenazados con fusilamiento por contarlo. Varios comandantes de escuadrilla ignoraron la orden y mandaron escribir P-38 en los partes aunque hubieran sido P-51. El 8 de marzo, Galland llevó personalmente a la reunión ministerial un trozo de depósito de papel estampado Made in USA encontrado cerca de Magdeburgo. Göring respondió, aunque me traigáis un Mustang entero en bandeja de plata, los americanos no pueden llegar a Berlín. Es científicamente imposible. Galland supo entonces que la guerra estaba perdida. Para los pilotos alemanes, ver Mustangs sobre su propia capital fue una crisis existencial. Habían crecido creyendo que el Reich era una fortaleza inexpugnable, que la ciencia alemana era superior. El teniente coronel Hans Nock escribió el 7 de marzo. Ayer cambió todo. Ya no hay lugar seguro donde reformar, donde atacar sin interferencia. Si pueden llegar a Berlín, pueden llegar a cualquier parte. Ya no somos cazadores, somos presa. El Mustang no solo estaba allí, dominaba. 437 millas por hora a 25.000 pies, ala de flujo laminar, 6 ametralladoras de 12,7 milímetros y, sobre todo, pilotos frescos con combustible de sobra. Un piloto alemán superviviente de marzo de 1944 dijo. Siempre llegaban desde arriba y atrás, con ventaja de altura. Si virábamos para encararlos, subían en vertical. Si picábamos para huir, nos seguían sin esfuerzo. Peleaban como si tuvieran combustible ilimitado. Nos trataban como gato a ratón. A partir de ese día, la estrategia alemana cambió para siempre, había que atacar inmediatamente, con lo que hubiera, aceptar pérdidas mayores y rezar por llegar a los bombarderos antes de que los Mustangs llegaran a ellos. Y justo entonces llegó otro golpe mortal, la escasez de combustible. Alemania dependía del combustible sintético producido a partir del carbón. Esas enormes plantas eran objetivos perfectos. Pero antes de los Mustang estaban fuera del alcance de bombardeo preciso con escolta. El 12 de mayo de 1944, 800 bombarderos escoltados por 735 cazas, 298 de ellos P-51, atacaron la planta de Leuna. Producción cayó un 90% de la noche a la mañana. En septiembre de 1944 la producción mensual de combustible de aviación había pasado de 175.000 toneladas a apenas 7.000. Los entrenamientos se cancelaron.
Los nuevos pilotos llegaban al frente con 50 a 80 horas de vuelo cuando en 1942 recibían 250. El día de 6 de junio de 1944, los aliados realizaron 14.674 salidas. La Luftwaffe solo pudo hacer 319 y perdió 35 aviones. Sobre las propias playas de Normandía aparecieron exactamente 2 cazas alemanes todo el día. Joseph Priller y su punto atacaron en solitario y huyeron perseguidos por Spitfires. Priller escribió después, 2 aviones, eso fue todo lo que pudimos mandar contra la mayor invasión de la historia. No por falta de valor, sino por falta de combustible, aviones y, sobre todo, dominio del cielo. Los Mustangs nos lo quitaron meses antes, no en Normandía, sino sobre Berlín. En verano de 1944 nacieron las Sturmgruppen, unidades de asalto suicida con FW-190 blindados para romper pantallas de caza y llegar a los bombarderos a quemarropa. Funcionó unas pocas veces, pero el precio era terrible. El 7 de julio de 1944 una Sturmgruppe destruyó 12 B-24 en menos de un minuto, pero perdió 12 de sus propios cazas en el intento. La última esperanza alemana fue el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. 100 km por hora más rápido que el Mustang, pero llegó tarde, en pocas unidades y Hitler insistió en usarlo como bombardero rápido. Cuando por fin se empleó como caza, ya no había combustible para entrenar pilotos ni campos seguros para operar. En enero de 1945 la esperanza media de vida de un piloto Nobel de la Luftwaffe era de 7 misiones. Unidades enteras se renovaban al 100% en un mes. Los pilotos americanos llegaban con 400 a 500 horas de vuelo, los alemanes con menos de 80. El 1 de enero de 1945 la Luftwaffe lanzó la Operación Bodenplatte, 900 cazas contra campos aliados en Bélgica y Holanda. Lograron sorpresa total, pero perdieron 271 aviones y 213 pilotos, muchos de ellos instructores irreemplazables. Fue el canto del cisne. Después de Bodenplatte, los Mustang barrieron los cielos. Los campos alemanes estaban llenos de aviones que no podían despegar por falta de combustible. Los pilotos americanos los ametrallaban en tierra sin oposición. Un piloto del 352º Grupo dijo, ya no era combate, era ejecución. Cuando llegó la primavera de 1945, la Luftwaffe había dejado de existir como fuerza coherente. Los pilotos se negaban a despegar porque sabían que era un suicidio inútil. Los partes de guerra hablaban de cazas enemigos con miedo a escribir Mustang y acabar ante un tribunal. Los propios ases alemanes lo reconocieron después de la guerra. Adolf Galland, el P-51 fue el arma decisiva. No era el mejor en todo, pero era muy bueno en todo y podía ir a cualquier parte. Cuando apareció sobre Berlín supimos que habíamos perdido. Johannes Steinhoff destrozó el concepto mismo de superioridad aérea alemana. Heinz Nocke nos convirtió de cazadores en presa sobre nuestra propia casa. Erich Hartmann, 352 victorias, contra los Mustang ya no era combate, era supervivencia. Números que duelen. Los P-51 reclamaron 4.950 victorias aéreas más 4.131 aviones destruidos en tierra en Europa. Relación de bajas, 3,6 a 1 a su favor. Antes de los Mustang, los bombarderos perdían el 9,1% por misión. Después, el 2,5%. De los 2.395 pilotos de caza operativos en enero de 1944, menos del 5% sobrevivió ileso hasta el final. El 6 de marzo de 1944 no fue solo una batalla. Fue el día en que se rompió la última ilusión alemana, que el Reich estaba fuera del alcance americano. A partir de ese momento ya no hubo refugios, ni zonas seguras, ni lugares donde reformar las formaciones. Solo un cielo cada vez más grande y cada vez más americano. Cuando Hermann Göring fue preguntado en Nuremberg cuando supo que la guerra estaba perdida, respondió con una frase que quedó grabada en la historia. Cuando vi cazas americanos sobre Berlín supe que todo había terminado. Y tenía razón.
Todo lo que vino después fue solo el epílogo de una derrota que se decidió el día que aquellos Mustang plateados aparecieron donde nadie creía posible. Porque aquel 6 de marzo, a 28.000 pies sobre Brandenburgo, no solo cambió la guerra aérea. Cambió la guerra entera y el mundo que vendría después.